Muy buenos días, estimados amigos. Ya estamos de regreso y hoy tenemos la presencia de un colega de el Perú, nuestro colega y amigo Johnny Patricio León. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, maestro Jorge Rivero. Y acá saluda Johnny Patricio desde el Perú, siendo las 9 de la mañana. Me encuentro muy bien, muchas gracias, maestro, por esta gran oportunidad. Sí, hoy queremos presentarte en sociedad para que los radioescuchas de este programa puedan tener una idea de quién es Johnny Patricio, este ingeniero sanitario con una maestría en gestión pública por la Decana de América en la Universidad San Marcos. Coméntanos, Johnny, ¿cómo así te animaste a desarrollar una maestría en gestión pública? A ver, maestro, mi infancia lo pasé en el distrito de La Merced que queda en la provincia de Aija, el departamento de Ancash. Ahí cursé mis estudios primarios, secundarios. La universidad lo hice en la ciudad de Huaraz, en el departamento de Ancash, en la UNASAM. Allí me decidí a estudiar lo que es ingeniería sanitaria. Después, con el trabajo que desempeñé como profesional, con los diferentes colegas, con los diferentes también maestros que teníamos ahí en la misma universidad, siempre había esa motivación y esa emoción con los colegas. Entonces, yo contaba allí con personas que trabajábamos que tenían sus grados de maestro, de doctor. Eso fue el incentivo y la motivación. Y eso dijo que sí, yo podía hacer. Quería estudiar realmente la maestría en gestión pública. ¿Por qué? Porque me desempeñaba como profesional en las municipalidades, en todos los gobiernos locales, ¿no? Trabajaba para la entidad pública. Y también poco a poco me desempeñaba ahí en la entidad privada. Ahora ya trabajo de manera independiente con diferentes multas. En realidad, pues mi persona se animó a estudiar en el 2018. Gracias a unos colegas, gracias ahí a los compañeros de trabajo por esa iniciativa, dije, no, yo tengo que hacer la maestría. Y fue entonces donde me propusí y logré esa gran meta, maestro Rivero. Para llevar a cabo los estudios en Lima, es obvio que se requiere trasladarse desde Huaraz a Lima para determinadas materias, determinados cursos. ¿Cómo manejaste la ausencia de la familia o la presión de trabajar y estudiar al mismo tiempo? Le comento, maestro, o sea, para yo decidirme ir a estudiar fue una anécdota que hasta ahora no lo puedo olvidar. Siempre lo comparto con la familia, lo comparto con los amigos. Había indagado, yo había averiguado toditito lo que es respecto a la maestría, al estudio. Eran 3 evaluaciones en sí. Entonces había logrado realizar mi inscripción, pagar la inscripción para hacer la postulación. Y en eso yo me programo como cualquier persona profesional se programa uno, ¿no? Entonces, el examen contaba, era una fecha, un sábado. Entonces, yo tenía que viajar un viernes en la noche de Huaraz. En ese entonces hago mi programación, yo llegaba del trabajo los viernes y el viernes llegaba en la tarde casi cansado. En ese instante ya solamente el baño para salir de viaje. Mi programación ya estaba dado porque los buses llegaban a la capital a eso de las 6 de la mañana, 6:30, en ese lapso. Entonces yo dije, yo llego a las 6, bueno, el examen está programado para las 9, entonces de las 6 me traslado hasta la universidad hasta las 7 en ese lapso, digo, entonces busco un hospedaje al cerca, de 7 a 8, pues bueno, me ducho, tomo mi desayuno, a las 8 me traslado, ya normal, para poder rendir mi examen a las 9. Pero ¿qué sucedió? Yo cuando realmente ya estaba en el bus 6, 7 de la mañana y no llegaba, ese día todavía no llegaba. Eran las 8 de la mañana, maestro, y no llegaba el bus. Era una inmensa preocupación para mí. Empezaba a latir el corazón más de 1000 por hora. ¿Qué hago, Dios mío? Entonces no llegaba. El bus llega a las 8:30 de la mañana, faltando media hora para el examen.
Entonces, en ese sentido, la preocupación, oh Dios mío, ¿qué puedo hacer en ese sentido? Llegué, lógicamente iba con mi maletita y ahí llevaba la ropa formal para lo que era pues la entrevista, si pasábamos la primera evaluación. En ese sentido, me traslado con el taxi de inmediato. A la puerta estoy faltando 5 minutos para las 9. Llego a la puerta, el problema era ya el ingreso. Estoy ahí, el vigilante no me dejaba ingresar con las cosas. Yo estaba con mi maleta y me dijo, no, no puedes ingresar, está prohibido. En ese entonces yo di un giro de 360 grados. ¿Dónde dejo ahora mi maleta? Si acá tengo mi ropita, mi terno, tengo acá mis cositas, ¿dónde lo dejo? No había nada alrededor, ¿dónde lo puedo dejar? Dejo acá, ¿dónde? A ver, lógicamente, si dejo acá, ¿no? Y entonces yo decía que por favor lo podía encargar ahí al ingreso. Y dijeron que ellos están completamente prohibidos. En ese entonces, bueno, no sé, hay un cambio de guardia que le tocaba ingresar, era una dama. Entonces la vigilante había escuchado en realidad todo. Yo se le suplicaba que por favor me diera el acceso al ingreso porque yo venía de provincia, no era de la capital, venía de tan lejos por querer rendir mi examen. En realidad quería rendir el examen. Entonces no hizo caso, caso omiso. Y había escuchado en el cambio de guardia, bueno, me dijo, tienes 10 segundos para que pase. Ese instante basta para mí, ingresé y ahora adentro, ¿dónde dejo las cosas? Y la decana es una inmensa ciudad. Uy, ahí no conoce inmenso. Entonces, estoy caminando, encuentro un kiosco abierto. Le dije, por favor, lo voy a encargar. Me dijo que está bien, no hay problema. Que en realidad iba a estar abierto hasta mediodía y el examen duraba de 9 a 12. Y lógicamente, si hasta ahí no llegaba, tenía que regresar el lunes. Y nosotros teníamos los resultados en la tarde, que para el día siguiente, domingo, era programado la entrevista. Yo necesitaba la maleta. Entonces, con esa tensión ingreso 9 y 10 al examen, donde ya casi todos estaban ahí. 9 y 10, 9 y cuarto, empezamos el examen. Bueno, termino dentro de la hora, yo salí, recojo la maleta, recién busco por ahí alrededor un hospedaje, recién ahí me siento tranquilo, recién ahí un poquito suspiro tranquilamente, si no el corazón latía aceleradamente. Entonces, en ese sentido, en la tarde, recién desde ahí, empecé a ingerir un poco de alimento. En la tarde esperé los resultados a las 5 o 6 de la tarde, se programaron y sí, pasé a lo que era la entrevista programada al día siguiente a las 10 de la mañana me tocaba. Entonces fue algo emocionante. Ahí empezó ese desafío. Entonces yo dije, no, sí me he atrevido, entonces yo soy capaz de poder lograrlo acá. Entonces ahí empezó, eran días de sacrificio, maestro, todas las semanas tenía que viajar, todos los viernes viajaba, trasladarme de la provincia hasta la ciudad de Lima. Entonces, eso fue la rutina durante 2 años. Obviamente es cansado, es sacrificado, uno tiene que dejar muchas cosas, tiene que priorizar ciertas cosas que en realidad nos van a dar a nosotros mayores recompensas al futuro. Y es así que me decidí y mi mamá, mi papá, la familia, mis hermanos, todos contaban con el apoyo. Y es así que yo incentivo. Somos 3 hermanos. En realidad mi hermana, la última, a ella igualito, le he motivado. Ya le digo, mira, estas cosas me pasó. Y cuando les cuento esta anécdota, sí es interesante porque si nosotros decimos que no nos damos por vencido, no se lograrían las metas, las cosas. Es duro y sacrificado y uno tiene que insistir, tiene que persistir. No hay nada imposible para el ser humano cuando se proponga, maestro. De estos cursos que has llevado en gestión pública, ¿cuál dirías tú es el favorito de Johnny Patricio? Según mi carrera, doctor, para mí lo que más me gustaba era lo que es el presupuesto público. El presupuesto público me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque está distribuido todo el presupuesto en los 3 niveles de gobierno, desde el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Allí me empezó a encantar. ¿Por qué? Porque recién comprendía de qué manera hacen toda la distribución del presupuesto el gobierno central. ¿De qué manera? A través de sus ministerios, a través de los gobiernos regionales, a las entidades, cuánto nos llega y cómo son los gastos
presupuestales anuales que hace cada institución y si realmente cumplen o no cumplen con esos gastos. Para eso se hace una programación multianual para todo el año. Entonces me empezó a llamar la atención ese curso más a mí, porque en realidad empecé a comprender cómo está distribuido de manera presupuestal el país y me enfocaba a mi región y me enfocaba hasta mi gobierno local, donde pues podía yo con ellos compartir, podía prácticamente dar ese fruto, apoyar en ese sentido para que sí se cumplan las metas y vengan los incentivos que siempre cada entidad pública tiene a través de los gobiernos centrales. Eso es lo que me llamó más la atención ese curso y me gustó más, maestro. En el tema del presupuesto gubernamental, justo esta semana creo han aprobado una ley con relación a las familias, a los familiares de los congresistas. Normalmente un familiar de un congresista no puede tener negocios con el Estado, no puede presentarse a ninguna licitación, ninguna esposa, ningún hijo, primo, hermano de un congresista puede tener presencia en los negocios del Estado. Pero, oh maravilla, el actual Congreso de la República acaba de aprobar una ley que permite que la familia obtenga contratos del Estado siempre y cuando no sean del mismo rubro. Por ejemplo, si es un familiar del ministro de Salud, no puede hacer negocios con salud, pero sí puede presentarse a un negocio con el de energía y minas, por ejemplo, ¿no? Eso acaban de aprobar los congresistas para beneficio de sus familiares. ¿Qué opinión te merece este concepto? Bueno, maestro, en realidad el impedimento ha estado dado para todos los niveles de gobierno. En ese caso, uno no podía contratar con el Estado cuando era el presidente de la República, cuando eran los ministros, cuando eran los congresistas, los gobiernos regionales, los alcaldes, consejeros. Eso era impedimento hasta el segundo grado. No se podía contratar con el Estado. Después de haber terminado, en realidad, su función pública, tenía que pasar un año para que uno pueda contratar con el Estado. Pero sin embargo, se da este tipo de leyes. El caso, en realidad, nuestros parlamentarios o lo que nos representan no tienen prácticamente ese interés, tal vez esa voluntad política, en realidad, de velar por un crecimiento común, por el desarrollo del país. Prácticamente toda la historia que nos dice nuestro país y más las noticias que vemos, solo son intereses casi personales, familiares, que cada quien ingresa y más se van en ese punto, más están preocupados por aprobar leyes, pero que las leyes en realidad que no dan un beneficio común, que no hay un crecimiento integral, sino prácticamente por intereses propios. Yo estoy totalmente desacuerdo en ese sentido. No comparto en realidad, esos son que en realidad favorece a cierto grupo, no favorece a la mayoría del país. ¿A quién está favoreciendo? Solamente a los congresistas, a los que realmente se apegan a esa ley. Obviamente, por eso es donde venía el nepotismo, ¿no? Obviamente, varios se han encontrado cuando desarrollan la función pública, ahí primos, hermanos, varios, y solamente son por favores, ¿no? Por grados de parentesco. Y hay tantas denuncias, hay tantos casos que en realidad hasta ahora no se resuelven, ¿no? Eso es en realidad, no estoy de acuerdo contra esa ley que se ha aprobado. Esa es mi opinión, maestro Jorge. Luego existe un concepto, el de las puertas giratorias. Cuando, por ejemplo, un ministro aprueba leyes que benefician a una empresa, hasta ahí todo en orden, ¿no? Todo muy bien, pero cuando el ministro deja el cargo, la empresa que fue favorecida lo contrata con un excelente sueldo, ¿no? Y esto de las puertas giratorias se da en el mundo, en muchísimos países, llámese Alemania, llámese España, Francia.
Los ministros reciben jugosos contratos una vez que han terminado su gestión. Cuando han apoyado y favorecido a determinadas empresas, cuando terminan con el cargo, son contratados por estas empresas que fueron favorecidas. ¿Cómo ves esto de las puertas giratorias? Usted lo dice, maestro, es a nivel mundial, ese es el favoritismo, ¿no? En realidad ellos como funcionarios que son públicos del Estado, se da eso, es donde sea como usted lo menciona, maestro. Siempre, yo te contrato, pero con esta condición. Yo te contrato con en todos los niveles de gobierno. Y eso es la razón que nosotros, pues, cada vez más incrementa, ¿no? Incrementa la desconfianza, ya no hay la credibilidad ante nuestras autoridades, ya no se refleja esa confianza. Nosotros vemos que se ve a nivel mundial. Entonces, eso nosotros para poder prácticamente combatir año tras año, lo vemos en los ofrecimientos, en las campañas, que uno debe luchar contra la corrupción, contra todos estos que sea, pero me parece más que es sistematizado que otra cosa. Entra alguien con esa voluntad tal vez de servir, de trabajar, pero el círculo que usted dice, el círculo giratorio, hace que se vean lamentablemente estas cosas. Y ahí está la gran pregunta, ¿cómo nosotros podemos solucionar este problema que nos aqueja a nivel mundial? Que todos están ahí plenamente, más trabajos, más políticas públicas, que se debe de realizar para nosotros poder tal vez siquiera minimizar. Es algo que nos daña demasiado, maestro. Dejando la política de lado, dejando el tema de la corrupción y los favoritismos personales, ¿cuál dirías tú que ha sido la mayor travesura que ha hecho Johnny Patricio en su infancia, en su juventud, esa trastada que hasta ahora recuerdan tus padres? Bueno, maestro, yo recuerdo cuando salí de la provincia de Haifa, donde fueron pues mis estudios primarios, secundarios, ya para empezar a prepararme para la universidad. Entonces, en ese instante vine a la preparación. Y entonces, cuando yo vine acá a la ciudad, siempre pues uno en la provincia no es bien visto, no es bien visto, hay diminutivos, hay esa minimización. ¿Cómo es posible estas cosas? Yo ingresé a la preparación y pues sentí esa cobardía en mi interior. Decía, no, esto no es para mí. Entonces yo llegué allá, me regresé, dije, papá, ¿sabes qué? No, no es lo mío. No quiero estudiar porque yo voy allá y allá se burlan de mí. Entonces, no estoy preparado, mejor estoy acá. ¿Cómo? Me dijo, ¿qué? Tienes una hora para que regreses por donde has venido. Te he mandado a estudiar y así es que regresa de inmediato. Y yo, la mamá es más nostálgica, ¿ves? Mamá, pero mira, mi papá me está diciendo eso. Hijo, haz caso a tu papá. En ese instante tomé mis cosas y me regresé nuevamente a retomar los estudios. Fue la historia que en realidad me conmovió, porque cuando yo hice todo lo posible, era difícil, en realidad, cuando hice todo lo posible, terminé, recién ahí entendí y recién ahí vi tanto esmero, tanto sacrificio, sí valió la pena, pero gracias a nuestros padres. Y eso pues jamás voy a dejar de agradecerlos a ellos por esa inculcación, por lo que me dieron prácticamente ese incentivo, esa motivación, ese ejemplo para yo seguir adelante con los estudios. Y eso es lo que siempre les agradezco a ellos, maestro. En cuanto al futuro, en cuanto a tus planes,
¿Cómo ves el tema de la familia para Johnny, esposa, hijos? ¿Cuál sería ese futuro? El futuro que yo veo, maestro, todos buscamos esa felicidad, pero la felicidad se construye. Uno tiene que aprender primero a ser feliz para nosotros poder brindar felicidad a la familia. Entonces, esa es la formación. Yo me veo a un futuro bien alegre, con mis planes bien concretos, bien logrados, como quien se dice, con con la casa propia, como quien se dice, con la esposa que uno desee, con la felicidad de de los hijos. Y para eso, pues, uno tiene que prepararse. Y sí me veo a futuro ser plenamente feliz. Estamos hablando de que te casas cuando tienes 88 años. ¿Cuándo has planificado Yo un creo que, matrimonio? yo, yo creo que antes, maestro, yo creo que antes. Le comento, le comento, maestro. Yo estoy ahí compartiendo, saliendo con una colega. Vamos como 4 años. 4 años en realidad que en sí ensambló ese encaje, que hay esas mismas metas, que hay esos mismos compromisos, que hay esos mismos valores y esos mismos respetos. Y hasta el momento sí está funcionando. Tenemos activos en común, en conjunto. El trabajo se basa prácticamente a metas, a resultados y también el respeto, el compromiso está dado ahí. Y yo creo que si se da así, va a ser pronto, maestro. No creo que sea a los 80. Sí, eso esperamos por el bien del Perú, salvo que seas como, ¿cómo le llaman? A Humala, ¿no? Que le tocó una Nadine Heredia y al final terminó gobernando ella. ¿Te ves en la Eso política? se ha dado, sí se ha dado, se ha dado en el caso de nuestro país y siempre decían, ¿no? Cuando salía a hablar Ollanta decía, ¿no? Que él lleva la falda y Nadine lleva los pantalones bien puestos. Sí, siempre se ha escuchado, maestro. No, no estamos a esa altura, ni mucho menos llegaremos a eso, maestro. ¿Te ves en la política de activa, en la política con cargo público? ¿Te imaginas algo así para tu persona a futuro? Sí, maestro. Sí me veo como autoridad. Le comento. Una de las motivaciones también es entonces para yo hacer la maestría fue eso. Quise ser autoridad en realidad de mi provincia. Yo dije, no quiero contribuir con el desarrollo. Porque cuando yo terminé la maestría se me abrieron varias puertas a nivel ministerial, con colegas de diferentes profesiones, llámese politólogos, habían abogados, contadores, administradores, se me abrieron las puertas, porque mi papá fue alcalde en el 96 de mi distrito, cuando aún no llegaba el CAN. Y yo vivía, pues, ese entonces tendría mis 8 años, 7 años, dije yo quiero ser como él. Y él siempre se ha desempeñado en el cargo público. Ha descuidado tal vez lo que es la parte de la familia también en ese entonces, más lo que se dedicaba a... Él ya tiene 80 años y es juez de paz del distrito. Sigue todavía sirviendo como autoridad. Fue una de mis motivaciones para mí hacer esa maestría y dije, no, yo quiero servir a mi distrito, pero para que haya un crecimiento en realidad común, un desarrollo sostenible para todos. Pero cuando concluí, mi idea fue al revés. Ya no quería ser autoridad, sino quería desempeñarme como profesional, quería seguir aportando. Entonces, pero en ese sentido, sí, me llama la atención mucho la política. Entré, justamente fue una de mis motivaciones, estudiar oratoria con el maestro Hugo, justamente por eso. Y sí me veo a un futuro asumiendo un cargo político, maestro. Excelente, desde ya felicitaciones para esta trayectoria exitosa. Vamos a concluir esta entrevista, no sin antes garantizar tu presencia para próximos programas.
¿Cuál serían tus palabras finales para nuestros radioescuchas? Adelante, Johnny. Muchas gracias por esta gran oportunidad, maestro Rivero. Realmente para mí es emocionante, me siento muy alegre. Y en realidad quiero decirles a todos los radioescuchas que la única motivación para nosotros lograr nuestros propósitos, nuestras metas, está en nosotros mismos, en el interior, en cómo nosotros nos levantamos a cada mañana y nos decimos frente al espejo que sí podemos. No hay nada imposible, que todo depende de nosotros. Y gracias a ustedes que son nuestras motivaciones de nosotros para seguir adelante, vamos a lograr muchas cosas. Que nunca se den por vencidos y que siempre cumplan sus metas, sus objetivos, que nada es fácil, todo depende de uno, todo se logra a base de esfuerzo, a base de sacrificio. Muchas gracias, maestro, por esta gran oportunidad. Gracias, Johnny. A nuestros radioescuchas, quien les habla, Jorge Rivero. Ya regreso.